Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Nuestro tema de la mañana, como leímos el texto bíblico, es muy claro, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, si analizamos ese texto bíblico, nos muestra que el Evangelio es Cristo en mí. No se trata de que Cristo nos da el Espíritu Santo para vivir una vida parecida a la de Jesús. No es así. Es más específico que eso. Recibimos nosotros el Espíritu Santo, que es Cristo viviendo en mí. Eso nos hace vivir una vida que sea como Cristo, no parecida. Tiene que ser como Cristo, porque el Evangelio es Cristo en mí. Por eso dice el apóstol Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Absolutamente necesario nos es la negación y morir a sí mismo. Eso es lo que nos quiere decir. Ya no vivo yo, o sea, me es necesario morir para poder vivir, para que pueda vivir Cristo en mí. Para que Cristo se manifieste a través de nosotros, ¿verdad? Lo que a Dios le tocó pasar, lo que a Jesús le tocó pasar en la cruz, nos tocaba pasar a nosotros, ¿verdad? Él pagó todo eso por nosotros. Pablo nos dice que Él lleva presente la cruz de Cristo a todos lados y su vida diaria se refleja cuando Cristo se manifiesta en Él. Ya no vive lo que Él antes vivía de conocer a Cristo. Él vive ahora una nueva vida. Ahora, en la actualidad hay mucha gente que tal vez está tomando esta enseñanza bíblica de manera equivocada. Tal vez yo quisiera que ustedes presten atención a este detalle, porque tal vez si lo entendemos mal puede prestarse para malas interpretaciones, ¿no? O puedo de pronto expresarme mal. Pero digo yo que vemos que mucha gente dice haber aceptado a Jesús, pero un concepto un poco equivocado, porque al aceptar a Jesús la gente piensa que, bueno, yo acepto a Jesús y quiero que venga Él a incorporarse en mi vida, y no se trata de que Él viene a incorporarse en nuestra vida, ¿no? No es así. O sea, yo tengo una vida, dice la gente, yo acepto a Cristo y Él viene a vivir mi vida, y no, porque Él no es para nosotros, nosotros somos para Dios. Por eso dice en Mateo 16:24, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, eso es negar su vida, renunciar a su vida. Ya no se trata de lo que a mí me gusta, ya no voy a hacer lo que a mí me gusta. Yo tengo que hacer ahora lo que a Dios le gusta. Eso es negarse a sí mismo, ¿verdad? Mucha gente sigue llevando su vida anterior y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros vivamos en una vida anterior. Por eso hoy nos ha llamado a reflexionar sobre si hemos nacido de nuevo. Cuando logramos entender lo que Pablo dejó escrito en Gálatas 6:20, podemos darnos cuenta de que Jesús, cuando estuvo de paso por la tierra, Él nos pidió que hiciéramos algo. Y es un relato que yo creo que la mayoría lo conocemos. Lo vamos a leer un poquito para poder ir recordando, mas yo sé que todos lo tenemos presente, ¿verdad? En el relato que Jesús tuvo con Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Una historia que todos lo conocemos. Jesús le decía, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es aquí en este punto donde Pablo, años más tarde, él escribe y dice, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. O sea, Él ya murió. Yo morí, dice Pablo, yo morí con Cristo en la cruz. Y ahora, aunque tú me ves a mí, no soy yo. Es Cristo quien me tiene de pie.
porque yo morí con Él. Eso es lo que dice Pablo en este versículo, ¿verdad?, que habíamos leído. Ahora, pero ¿comprendemos realmente esto? ¿Comprendemos lo que es morir para que Cristo vive en nosotros? Cuando nosotros no comprendemos el valor de lo que es morir, a veces es porque no tenemos un diagnóstico claro. O sea, ¿qué es morir para vivir, que Cristo vive en mí? Yo les voy a poner un ejemplo que a mí me ayudó mucho a entender esta parte, porque cuando no tenemos un diagnóstico no podemos saber qué es realmente lo que nos pasa, ¿no? Supongamos que usted de pronto le apareció una manchita en la pierna y usted la ve ahí y dice, bueno, no pasa nada, una mancha. De pronto comienza a crecer con los días y usted decide ir al médico y dice, no, esto ya pasa algunos días y esta mancha está creciendo, ¿no? Va al médico y el médico le dice, ¿sabe qué? Le tengo una mala noticia. Esa mancha es muy peligrosa. Lo que tenemos que hacer es cortarle la pierna para que eso no siga creciendo y afecte su vida. ¿Qué hizo el doctor? Le dio un diagnóstico. El diagnóstico decía que él tenía que tomar una decisión radical, ¿verdad? Era cortar su pierna. Entonces, le cuento esta historia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un diagnóstico claro, tenemos el remedio, pero tenemos que aplicarlo para que sirva, ¿verdad? Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que morir. Ese es el diagnóstico, tienes que morir. Si quieres ver el reino de Dios, lo mismo que el doctor le decía a él, si usted no quiere que eso suba y siga creciendo, tiene que cortar la pierna. El diagnóstico a Nicodemo era, tienes que morir. Tienes que morir, dice, para que puedas ver el reino de Dios, para nacer de nuevo. Y esto es algo que mucha gente no comprende y buscan a Dios solo como un amuleto. Imagínese usted un árbol, llega a donde Dios y le dice, ¿sabe qué, Dios? Se me cayó una rama, Dios, ¿qué puedo hacer? Yo quisiera que tú me arregles esta rama que se me cayó. Imagínese el árbol, ¿no? Presentándose ante Dios diciendo esto. Y Dios le dice, pero yo no arreglo ramas, yo arreglo todo. O sea, ¿qué le quiere decir al árbol? Yo tengo que tirarte abajo para sembrar de nuevo algo nuevo, entre una nueva semilla, para que vuelva a nacer algo nuevo. Eso se trata de morir en Cristo Jesús, para que Él viva ya en nosotros. No se trata de que tenemos una vieja naturaleza arreglada. Dios quiere que nosotros muramos a eso que es nuestra antigua vida. Si no mueres, no puedes nacer de nuevo, como le decíamos. Y si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, es un poco complicado comprender esto, ¿verdad? Incluso Nicodemo, que él era, en sus tiempos, cuando Jesús hablaba con él, él era un maestro de Israel. Nicodemo era maestro, pero cuando Jesús le estaba diciendo estas cosas, él no comprendía. Jesús le decía, pero tú eres maestro y no comprendes. Pero sin embargo Jesús le seguía explicando. Le decía en el versículo de Juan 3:6, dice, y le explicaba, no trates de verlo de manera humana, porque la carne, carne es. Eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es, le dice. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Jesús le estaba hablando a Nicodemo que comprenda esto. Y le seguía explicando y vemos el versículo 8 de Juan mismo, 3:8, y le dice, el viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús, ¿qué le quiso dar a entender a Nicodemo? Que así como el viento no puede ser controlado ni entendido, pero los seres humanos lo podemos escuchar, lo podemos ver, ¿verdad? Podemos sentir sus estragos muchas veces cuando es muy fuerte. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo cuando llega a nuestras vidas. No puede ser visto por nosotros, no puede ser controlado por la humanidad, pero la prueba de la obra en nosotros es evidente. Allí donde obra el Espíritu Santo es una evidencia innegable. O sea, hay un cambio que realmente muestra que Jesús está obrando en nuestra vida a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, una persona nacida de nuevo es como el viento, que se puede reconocer, que es nacido de nuevo.
no porque lo vi morir o porque lo vi nacer. La gente dice, no, yo no he visto morir, no he visto nacer de nuevo. Eso es imposible, como lo decía Nicodemo, ¿verdad? Pero su vida cambia. Y de tal manera que se nota que tiene una nueva naturaleza. Por esto Pablo nos dice, cuando comenzamos leyendo el versículo de Gálatas 6:20, por eso Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no tengo una antigua naturaleza, tengo una nueva naturaleza. Nosotros, si nos podemos ver, siempre los martes de oración, de bendición, siempre escuchamos cuando un hermano da su testimonio de vida, ¿verdad? Agradeciendo a Dios de todo lo que ha hecho en su vida. Aquí en Gálatas 6:20 lo que estamos viendo es un testimonio de Pablo. Es un testimonio de su vida personal. Pablo dice que él vive la vida de Cristo. Él está contando que tenía una antigua vida. Nosotros conocemos la historia de Pablo, ¿verdad? Que antes él era perseguidor de la iglesia. Él nos está dando un testimonio, dice, yo ya no vivo lo que vivía antes. Ahora vivo lo que Dios, lo que Cristo me hace vivir a través de haberlo recibido a Él. Yo le mencionaba que no se trataba de vivir una vida fuera de Cristo, porque cuando yo vengo a Cristo, mi vida de pecado muere. Mi vida de pecado anterior ya no existe. Yo vuelvo a nacer juntamente con Él, ¿verdad? Aquí nosotros nos encontramos como un juego de palabras, así como que si nos ponemos a analizar, Pablo dice, ya no vivo, pero porque Él vive. Pero si vivo es porque Él vive. Ahora lo vamos a repetir. Aquí dice Pablo, yo no vivo porque el viejo hombre queda destruido cuando Jesucristo fue crucificado. Pero vivo una nueva naturaleza porque Él vive en mí. Es como que si Pablo estuviera diciendo, ya no vivo porque Él vive, pero porque Él me hace vivir, ¿verdad? Es algo como un juego de palabras. Y Romanos 1, 6, 10 y 11, que yo les invito a leer, Romanos 1, 6, 10 y 11, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Imagínense, dice que deberíamos tener claro que fuimos crucificados juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido. O sea, ya ese cuerpo anterior está destruido. Ya no vamos a servir más al pecado cuando hemos aceptado a Cristo Jesús. Y el 10 y el 11 nos dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importante comprender esta expresión. Nuestra naturaleza anterior ya pasó, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando dejamos de vivir nosotros para que Cristo vive en mí, comprendemos un principio importante para todo cristiano. Es muy importante comprender. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante comprender esto? Sé que muchas veces lo hemos escuchado, pero ahora viene el por qué. Hay mucha gente que tienen un inconveniente en la actualidad. Vemos mucho inconveniente con este tema de haber conocido y estar viviendo, conociendo de Dios, pero haciendo lo que no debe hacer. ¿Por qué? Porque no han comprendido lo profundo que tiene este tema. Y no se habla solamente de la gente de afuera, porque la gente de afuera ni siquiera conoce. Hablo de la gente que está dentro de la iglesia o gente que ha escuchado de la palabra de Dios, que no está comprendiendo lo que es realmente este tema y la importancia que tiene. Este es un principio bíblico para nuestra vida. Dicen, conocemos, sin embargo, vivimos en un tiempo de gracia. Eso dice la gente, ¿verdad? Dice, no, pero ya, yo conozco de Dios, pero no estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Yo puedo hacer lo que quiera porque Dios me perdona. Imagínense pensar eso. Dios nos ha llamado y nos ha dado a conocer con un propósito, con un fin. Debemos estar agradecidos a Dios
que hemos podido conocerlo. Y si usted es de las personas que está diciendo, no, vivimos en el tiempo de la gracia, yo sé que en cualquier momento yo voy a venir a los pies de Cristo, Dios me va a llamar, Dios lo está llamando todo el tiempo. Romanos 6, 1 y 2 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí ven lo importante de este tema? Dice, ¿cómo podemos decir que hemos muerto al pecado si aún estoy viviendo en mi vida anterior, estoy haciendo las cosas que antes de conocer a Cristo las hacía? Eso es un diagnóstico claro, hermano. Estamos hablando de diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico claro de que no hemos muerto a Cristo Jesús si vivimos pensando esas cosas. Si usted persevera en el pecado, no está viviendo la muerte de Cristo, no se refleja que usted ha muerto justamente con Cristo cuando fue crucificado. Como leíamos anteriormente en Romanos 1.6, que lo vamos a volver a leer, Romanos 1.6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. O sea, miren la importancia, dice sabiendo esto. O sea, nosotros deberíamos tener el conocimiento claro de que esto debe haber pasado cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Sabiendo esto, que su viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Este es un principio básico que muchos lo conocen, pero pocos realmente vivimos de esta manera. Si soy cristiano, dice la gente, pero a veces estoy como que, estoy frío, no sé qué me pasa, estoy como apartado de Dios, pero yo sé que en cualquier momento voy a volver. No sé, siento como que no hay una iglesia que me invite a estar ahí, que me inste a quedarme, a escuchar la palabra de Dios ahí. ¿Qué pasa con ese pensamiento humano? Que estamos dándole un sentido muy básico o prácticamente estamos menospreciando lo que Jesucristo hizo por nosotros. O sea, Dios mandó a su Hijo para que Él muera por nosotros, pero cuando nosotros pensamos y decimos, no, la gente de la iglesia no me cae bien, o hablan cosas que no son, o de pronto no me siento conforme, estamos dando más valor a las cosas de este mundo, a las cosas de la humanidad, de lo que dice el hermano, más valor que el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Es importante tener esto claro, porque si tenemos claro que Jesús dio su vida por nosotros, debe ser más importante que nada en este mundo. Si soy cristiano, nuestro principio básico, como les decía, es morir, ¿verdad? Romanos 6, 2, la parte B, dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Que lo leíamos, ¿verdad? Para que entendamos esto, vamos a poner un ejemplo un poquito más práctico para que podamos comprender, que yo sé que es un ejemplo que todos lo tenemos en mente, ¿verdad? Pero se los voy a decir para que podamos comprender. Una mariposa crece siendo un gusanito, ¿verdad? Un gusanito que todos lo vemos por ahí de pronto y nadie se imagina que puede salir de ese gusanito. De pronto pasa el tiempo y ella vive un proceso. Ese proceso pasa y la mariposa sale convertida en un ser maravilloso, con alas, colores bonitos. Sí se imagina esa escena, ¿verdad? Ahora imagínese a la mariposa después de haber salido de ese cuerpo, de ese proceso, salir y de pronto tener libertad y decir, ¿sabes qué? Yo quisiera volver a ese cuerpo anterior donde yo estaba. Voy a volver porque ahí, no sé, era más tranquilo, no tenía que estar volando lejos, no tenía que estar haciendo nada, solo caminaba y decide volver a ese cuerpo. Pero ese cuerpo fue destruido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya fue abandonado, fue muerto. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y es lo que Pablo quiere y dice a través de su enseñanza bíblica, que su cuerpo ya murió al pecado. ¿Cómo puede regresar una mariposa a posar en un cuerpo muerto?
Asimismo nosotros como cristianos no podemos regresar a vivir en un cuerpo que fue crucificado y está muerto. Hoy en día la humanidad, como les decía, ha dejado que esto cambie y se ha dejado engañar por el enemigo, que nos hace pensar, bueno, yo puedo vivir una vida doble naturaleza, porque yo voy de pronto a aprender de Dios, o salgo por ahí a hablar de Dios, o escucho su palabra, pero su vida diaria es diferente. Están encerrados en una vida de pecado, en una vida donde no están reflejando a Cristo Jesús en su vida. Lo único que pasa en ese momento es que comienzan a vivir un engaño, pensando que vivir conociendo a Dios es suficiente. Es lo que les relataba, ¿no?, al inicio, pensando que conocer a Dios ya nos hace a nosotros salvos, pensando que conocer a Dios es suficiente para mi vida. Pero no es así, hermanos. No es así, porque miren lo que dice Hebreos 10:26, que yo los invito a que nosotros abramos Hebreos 10:26. Miren lo que dice aquí. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Imagínense. Ahora, cuando analizamos este texto, podemos comprender de manera clara que Dios, en su infinito amor, Él dio todo por nosotros. Él lo dio todo a través de su Hijo, Cristo Jesús. Como lo hemos leído muchas veces en Juan 3:16, ¿verdad? Que lo sabemos en memoria. Él dio a su Hijo por amor a nosotros. Ahora, nosotros tenemos este conocimiento de la verdad, pero ¿qué pasa si no lo vivimos? Estamos rechazando lo que realmente hizo Dios por nosotros. ¿Qué pasa si pecamos voluntariamente aún después de haber recibido el conocimiento? Pues dice que ya no hay nada más que hacer por nosotros, que aún a pesar de conocer lo que Dios hizo por nosotros, de lo que Dios pide que nosotros vivamos, dice que ya no hay nada más. No se trata solo de tener el conocimiento, amados hermanos, sino que dejar esa vieja vida que nos está llevando a la perdición. Para esto es importante dejar el viejo hombre. Y esto es tomar una decisión. Vivir una vida en Cristo es tomar una decisión. Decisión es una palabra que viene del latín. Y esa palabra significa tomar, significa opción de tomar algo entre otras posibilidades. O sea, Dios nos da libre albedrío para nosotros decidir, ¿verdad? Pero cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo Jesús, eso es lo que Dios nos ha llamado. Para eso hemos sido llamados. Muchas veces caemos en el error de que se dice, bueno, yo acepté a Cristo Jesús en mi vida y Dios haga su obra en mí. Pero nos echamos a un lado sin movernos, sin hacer nada para que ese cambio pueda realmente tener efecto. Y eso no va a suceder. ¿Por qué? Es verdad, aceptamos a Cristo Jesús, que es un paso fundamental en la vida de un cristiano. Pero eso nos lleva a aprender más de Cristo y a vivir una vida más concentrada en lo que Él quiere. Y todo eso tiene que ver con una decisión importante. Como comenzamos leyendo, y los invito a que leamos de nuevo, Mateo 16:24, fue el versículo que leímos anteriormente, dice que Jesús, cuando estaba por esta tierra, le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este versículo nos indica que Dios les estaba hablando a los discípulos, pero les ponía una condición, ¿verdad? Niéguese a sí mismo. O sea, ¿usted quiere seguirme? Sí, tome una decisión. La decisión es negarse a sí mismo. Para que me puedan seguir, tienen que dejar todo. Decidan, pero no se trata solamente de eso, amados hermanos. Se trata de vivir una vida de decisión,
de cambio sin mirar atrás, hacer la voluntad de Dios, cada día ir perfeccionándonos más en su obra. Por eso es lo que decíamos que es importante saber que el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios nos manda, no basta. Es un mal que está acechando mucho a la humanidad, un mal que de pronto se ha metido últimamente y ha hecho que mucha gente que conoce de Dios viva una vida fría, una vida que no refleja realmente lo que es Cristo en mi vida. Dice que es mucho mejor que sepamos poco, pero que practiquemos lo que sabemos. Es mejor que ser un erudito en la palabra de Dios y no vivir eso. Es mucho mejor que lo poco que sabemos ponerlo en práctica. Si nosotros leemos la carta de Timoteo, que los invito a que puedan leerla también en su casa, ¿no? Ahí podemos ver que Pablo le dice a Timoteo cómo debe vivir un cristiano, que es importante que nosotros conozcamos de memoria esto, porque es un incentivo a cómo es la vida de un cristiano. Pero cuánto daño se ve en el mundo, amados hermanos, que teniendo el conocimiento de estas cosas, no la viven, no viven acorde a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a que nosotros podamos vivir una vida diferente. Y yo sé que usted esta mañana está escuchando esta palabra de Dios y dice, tal vez, bueno, yo sí lo conocía, sabía este tema, y es más, yo lo vivo de esa manera. Y gracias a Dios y alabo a Dios por esto. Pero ¿cuál es nuestro propósito también de escuchar esta palabra? De que podamos nosotros hacerla nuestra. Y Dios me tiene aquí hablándole a usted acerca de un tema que para mí es muy importante. Pero el desafío también para nosotros que escuchamos esta palabra es compartirlo a las personas. De que vivir una vida doble no nos lleva a ningún lado. Vivir una vida doble solamente nos hace vivir un engaño que en cualquier momento, cuando Cristo Jesús venga o cuando nosotros seamos llamados a su presencia, nos vamos a encontrar un tema de ¿cómo? Pero si yo te serví, yo serví en la iglesia, yo tuve años sirviéndote, ¿cómo es posible que tú me digas que me aparte de ti, que soy hacedor de maldad? ¿Por qué? Porque estábamos viviendo una vida que no era conforme a lo que Dios quería que vivamos. Dios quiere que nosotros vivamos una vida de rectitud. Por eso Santiago decía en el Santiago 4:8, dice que seamos firmes. Lea Santiago 4:8, amado hermano. Vamos a abrir Santiago 4:8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, límpiense las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Aquí nos habla a todos Santiago, ¿verdad? Nos dice, acerquémonos a Dios. Y a los pecadores le dice, a los pecadores, limpien sus manos y ya no pequen más. Y a los inconstantes les dice, no vivan un tiempo aquí, otro tiempo allá. ¿Qué dice? Purifiquen su corazón. O sea, quiten lo malo y lo inútil que hay en su vida. Eso quiere decir. Eso quiere decir. Ahora, yo quisiera dejarle 3 puntos específicos de este tema que a mí me ha llamado mucho a la reflexión este tema. Yo creo que me ha llamado a la reflexión desde el principio cuando lo comencé a analizar, porque es un tema que nos lleva a vivir consagrados bajo los principios que Dios tiene para nuestra vida. 3 puntos claves. El primero está en Mateo 16:24. El Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa es la decisión número 1. ¿Qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, ¿verdad? Esa es la decisión 1. Ahora vamos a ver una segunda decisión. En Gálatas 6:20, que es nuestro texto del principio, del inicio, que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Decisión número 2. Yo quiero y decido vivir la vida de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, tercero, Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él acercará a vosotros. Dice,
Esa es la decisión 3. Me voy a acercar a Dios y Él se acercará a mí. Quiere decir, yo voy a tener una relación constante con Dios. Sabemos que nuestra relación con Dios es la oración, la lectura de su palabra, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nos invita ¿a qué? A que nosotros, estos 3 puntos nos invitan a que nosotros matemos el viejo hombre, vivamos una vida en Cristo y estemos en constante comunión con nuestro Dios. Esta es una decisión que nosotros debemos tomar, una decisión que Dios nos deja a nosotros en nuestras manos. Él está presto, Él está buscando a cada uno de nosotros. Pero si nosotros no hacemos esta decisión de vivir una vida encaminada en sus principios, vamos a llegar a un fin el cual no queremos. Porque si estamos aquí, si hemos buscado de Dios, queremos llegar a ser salvos, ¿verdad? Queremos llegar a conocer la verdad. La verdad la tenemos enfrente a nosotros, pero muchas veces la conocemos y no la aplicamos. Cuando aplicamos la verdad, tiene sentido lo que Dios habla, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo lo podemos hacer. Todo podemos hacer. Todo es lícito, dice, pero no todo nos conviene. ¿Y cómo podemos saber cuando algo no nos conviene? Con el conocimiento. Pero cuando hacemos lo que no nos conviene, cuando decidimos no hacerlo. Porque todos podemos saber que está malo. No, yo sé que está malo esto, pero bueno, ya lo voy a hacer. Entonces es una decisión. Usted conoce, usted sabe, pero usted decide hacer lo malo. Entonces Dios dice que nosotros podemos hacer todo, pero todo tiene su paga, ¿verdad? Pablo dice que nosotros fuimos llamados a libertad. Dice en Gálatas 5:13 dice, fuisteis llamados a libertad. Pero ¿qué dice aquí? Pero Él les pidió que no usen la libertad. Dice Él, no usen la libertad como pretexto para que anden en la carne. Nosotros conocemos de Dios y muchas veces pensamos que, bueno, yo conozco a Dios y lo puedo buscar de vez en cuando y puedo hacer las cosas que yo quiera. Le pido perdón a Dios y vivo en el tiempo de la gracia y viva la fiesta. Amados hermanos, de eso no se trata vivir en Cristo Jesús. La vida en Cristo Jesús tiene un antes y un después. Y el diagnóstico de esta mañana lo tenemos que hacer nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Qué estamos haciendo para Dios? Y eso, tomar una decisión clara y decir, ya no quiero estar más en el viejo hombre, quiero un cambio en mi vida, quiero hacer las cosas que Dios quiere para mi vida. Y si usted lo ha hecho, gloria a Dios. Lo que Dios nos pide es que también podamos proclamar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que otras personas puedan llegar a hacer lo mismo, a conocer de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que, amados hermanos, guardemos esta palabra para nosotros y testifiquémosla para que todas las personas que conozcan a Dios a través de nosotros puedan ver nuestra vida de antes y después de conocer a Cristo. Amados hermanos, los invito a que pongamos este tiempo en oración para que Dios mismo sea bendiciendo nuestras vidas. Los invito a ponerse de pie. Inclinemos nuestros rostros. Señor bendito, gracias Padre Celestial, porque tú hablas a nuestras vidas, Señor. Tú hablas, Señor, a mi vida, Padre Celestial. Tú hablas aquí en esta mañana con tu palabra de que nuestra vida no se trata solamente de conocerte, no se trata solamente de vivir una vida de conocimiento, mas no una vida de vivir realmente lo que sabemos. Porque para ti, Señor, es importante que vivamos haciendo lo que tú nos mandas. Tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a que si tenemos el conocimiento, hacer tu voluntad, Señor, para que no estemos andando en pecado delante de tus ojos, conociendo la verdad y no viviéndola, haciéndola, echándola como que fuera de menos, Padre, lo que tú has hecho por nosotros, Padre bendito. Que esto
que hemos aprendido y hemos escuchado hoy, Señor, sea algo que vayamos reflejándolo en nuestra vida, que este principio bíblico sea fundamental, no solo para nuestra vida, sino para que podamos compartirla también, para que podamos compartir a mucha gente que está buscando tu palabra, está buscando una vida en Cristo, pero se encuentra confundida, viviendo una doble moral, una doble vida, la cual no nos lleva más que a vivir en un engaño, el cual el enemigo, eso es lo que quiere, que nosotros vivamos en un engaño, para que en el momento dado no podamos, Señor, vivir conforme a tu palabra. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, porque tú has hablado en este día, Padre celestial. Gracias por este tiempo, gracias porque tú nos has permitido estar aquí esta mañana, Señor. Te agradecemos todo esto, te lo pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, Señor. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.